presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Marcos capítulo 8, verso 1. Dice la Escritura: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaré en ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanutá. Pueden tomar asiento. Quiero hablarle con el tema: los recursos divinos son inagotables. Cuando uno habla de fe, cuando uno habla de la dependencia de Dios, del poder de Dios obrando de alguna manera en la vida de las personas, muchas veces eso choca de frente con los que no tienen fe. Muchas veces los que dicen ser ateos se molestan por lo que uno está diciendo. Y también muchas veces los que promueven, sobre todo en esta parte occidental del mundo, los que promueven sociedades seculares o dominadas por el secularismo, también se molestan. Pastor, ¿qué es el secularismo? Proviene del latín saeculare, que significa siglo, pero también mundo. De ahí que cuando hablamos de lo secular, se refiere a todo aquello que es mundano, por oposición a lo espiritual, oposición a lo santo o a lo divino. Así pues que secular es algo que se opone o que está totalmente desligado de lo religioso. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que hablemos de los inagotables recursos divinos como una realidad que debe generar fe y esperanza en cada uno de nosotros frente a los grandes problemas o necesidades que se nos puedan presentar en la vida en medio de un mundo cada vez más secular. La sociedad de hoy cada día quiere que le hablen menos de Dios. Quieren desarraigar toda señal de Dios en la mente y el corazón de la gente. En una noticia que tengo que confirmar los detalles, me dijeron que otra vez en el Ministerio de Educación de la República Dominicana está circulando un proyecto, una orden para buscar la manera de desarraigar todo lo que menciona Dios dentro del sistema educativo. Porque los secularistas piensan que le hacen un bien a la sociedad si no está Dios, si no está la fe, si se desarraiga todo lo que parece religión. Y hoy el Espíritu Santo me ha oído hablar de los inagotables recursos divinos como una realidad que debe generar en nosotros fe y esperanza frente a los grandes problemas o necesidades que se nos puedan presentar en la vida en medio de este mundo. Creo que la gente
debe seguir confiando en Dios. Yo no sé si aquí hay alguien que está de acuerdo conmigo. La gente debe seguir confiando en Dios y debe tomar como referente los testimonios que presenta la Biblia, sobre todo durante el ministerio de Cristo, pero más aún los testimonios de los cristianos que han sido testigos del poder de Dios. ¿Habrá alguien aquí que puede decir, yo soy un testimonio, yo tengo algo que contar de lo que Dios ha hecho en mi vida? He venido a declarar en esta noche a los hermanos y a los amigos que los recursos de Dios son inagotables. Marcos capítulo 8 presenta otro de los milagros de Jesús. Yo estuve en el año, creo que 2021, predicando una serie de mensajes. Prediqué 13 mensajes sobre los milagros de Jesús, uno detrás de otro. Y este sería el 14, hablando de los milagros de Jesús. Y Marcos aquí presenta este milagro un poco diferente a otros tantos, porque se opera, no está buscando la sanidad de un enfermo, tampoco está buscando levantar a un paralítico, ni libertar a un endemoniado. Está operando el poder de Dios para resolver una necesidad de alimento en un grupo que estaba siguiendo a Jesús. Días antes de eso, ya Cristo había hecho un milagro de esta naturaleza. Por eso quizás cuando estábamos haciendo la lectura, algunos dijeron, como que no me encaja totalmente con otros, 5 panes y 2 peces. Aquí habla de 7 panes y unos pececillos. Y no habla de que le dio alimento a 5,000, le dice que fueron como 4,000. No es una contradicción bíblica, es que son 2 milagros de la misma naturaleza. ¿Cuáles son los detalles importantes de este milagro? Número 1, una multitud que tenía 3 días siguiendo a Jesús y no tenían qué comer. Eso es un dato interesante, porque ellos no andaban en un carnaval, ellos no andaban en una fiesta patronal. Ellos, esta multitud de gente, andaba detrás de Jesús porque tenía necesidades espirituales y tenían la fe de que Cristo daría respuesta a esas necesidades. Y no le importó abandonar la ciudad, no le importó llegar a lugares lejanos, porque tenían deseo ardiente de seguir a Jesús. Yo creo que los cristianos de hoy deben leer más ese pasaje bíblico para no ser tan ñoños con ir a la iglesia, no ser tan delicado de que me busquen comodidad para yo poder participar del culto a Dios. Porque ahora la gente hay que buscarle mucho la vuelta. Porque como que ellos le hacen un favor al Señor cuando van a la iglesia. Aquí dice que la multitud tenía 3 días detrás de Jesús y no tenían comida para comer. Pero no fue que ellos le pidieron comida a Cristo. No. Lo segundo es que estaban lejos de su casa y de cualquier provisión de alimento. Y lo tercero es que Cristo fue quien sintió compasión por ellos. Y estaba inmediatamente frente a un dilema, y Marcos lo detalla. Número 1, si los envió a su casa, sí, se van a desmayar en el camino. Y número 2,
Debo entonces, si no lo voy a enviar hambriento, buscar la manera de darles de comer al sentirme responsable de que por mi culpa están en medio de un desierto. Ese era el dilema que tenía Jesús en este momento. Una situación porque sintió compasión por ellos. Cuando usted analiza esta situación, llega a la conclusión de que solo un milagro de Dios podía ayudar a resolver el problema que se planteaba Jesús. Si fuera hoy, deberíamos añadir que sería necesario un milagro para no ser difamado y atacado en las redes sociales y los medios en sentido general, porque de alguna manera a Cristo se le podía acusar de llevar gente a los montes a pasar hambre. Ahora, cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu que muchas situaciones que se nos presentan en la vida, sabemos que solo un milagro de Dios nos salvaría de las consecuencias nefastas que pueden tener. Yo no sé si aquí alguien ha pasado por eso. Hay situaciones en la vida que usted se da cuenta que solo un milagro de Dios lo saca libre. Que solo un milagro de Dios lo salva, que solo un milagro de Dios le permite quedar bien y cumplir con los requerimientos que tiene por delante. El Espíritu Santo ministró eso a mi vida, que hay situaciones que se nos presentan que solo es por un milagro que podemos salir adelante, y mucho peor cuando se refiere a un ministerio o a un ministro quien en nombre de Dios le habla a la gente, como pasó con Cristo. A todo esto debemos añadir lo que Cristo sentía por estas personas. ¿Y cuál fue la solución de Jesús para el problema de que esta gente que le seguía tenía hambre? La solución: un milagro. ¿Por qué un milagro? ¿Por qué hay situaciones en que se necesita un milagro? Bueno, yo medité y me vinieron a la mente un par de razones muy básicas. Uno necesita un milagro cuando hay algo que humanamente no es posible resolver. Cuando humanamente usted no tiene posibilidad de resolverlo. Normalmente hablamos de un milagro cuando te detectan una enfermedad incurable y que si Dios no te sana, te vas a morir. Entonces, ¿qué dice la gente? Necesito un milagro. O cuando tengo un problema que humanamente no se puede resolver. ¿Qué necesito? Un milagro. ¿Cuál fue la solución para este problema? Cristo se plantea un milagro. ¿Un milagro por qué? Porque humanamente no hay solución. Es por esa razón que nadie quería intervenir. Y los discípulos en su humanidad, mire cómo dice el verso 4, sus discípulos les respondieron. Óigame, y habían visto el milagro anterior. Pero mire cómo respondieron los discípulos. ¿De dónde podrá alguien sacar o saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? ¿De dónde va a aparecer pan para saciar a esta gente en medio de un desierto? No había panadería. No había recurso para tener harina ahí. Y los discípulos reaccionan humanamente. Y esas son las preguntas que plantean la necesidad de un milagro. ¿De dónde va a venir solución? ¿De dónde puedo encontrar los recursos para pagar esa deuda si se metió en millones que yo nunca lo voy a juntar trabajando? Yo he conocido casos de personas que por la enfermedad de un familiar se endeudan y luego dicen, ¿y de dónde yo voy a sacar dinero para pagar esta deuda tan grande que tengo? ¿De dónde va a venir la solución? Son situaciones que se nos plantean. ¿De dónde voy a conseguir cura? ¿De dónde voy a conseguir respuesta a este problema? ¿Quién nos podría ayudar a salir de este lío? Son esas preguntas que dejan al descubierto nuestra incapacidad y nos plantean la necesidad de un milagro.
Yo no sé cuánta de la gente que está aquí o que está a través de los medios está con una situación. ¿De dónde vendrá mi solución? ¿De dónde vendrá la salida? ¿De dónde? ¿Cómo yo voy a salir de esto? Yo he venido con una palabra de parte de Dios. Los recursos divinos son inagotables. Son inagotables. Dice el verso 5 que después de los discípulos expresar de dónde podríamos sacar pan para saciar la necesidad de esta gente, Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Parece que era la provisión básica de ellos. Entonces mandó a la multitud que se recueste en tierra. Y préstele mucha atención a todo esto. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, ¿qué hizo Jesús? Tomó los 7 panes y ¿qué hizo? Yo quisiera que usted se pusiera. Mire, aquí no hay ni remotamente 4,000 personas. Aquí pueden haber 1,000 y algo, quizás 2,000, ¿verdad? Pero imagínense que usted tiene 7 panes y usted le va a dar de comer a toda la gente que está aquí. Todo el mundo se pone en fila. Usted le dice: siéntese que le voy a dar de comer a todos. Y coge 7 panes y le da gracias al Señor, porque le voy a repartir comida a este grupito de gente. ¿No le llama a usted la atención? Más de uno le diría: varón, bájale algo a eso. Te estás pasando de contento. ¿No lo harían? Y siendo nosotros muy cristianos, es probable que lo haríamos, ¿sí o no? Por eso le digo que le preste atención, porque lo que Cristo está haciendo no es normal. Tomó los 7 panes, y le dio gracias a Dios. Lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. No da detalle de cómo fue que lo repartieron, si lo partieron por mitad, si le dieron un gajito a cada persona, pero 7 panes no alcanzan para una multitud. Tenían también unos pocos pececillos. Parece que alguien muy entendido dijo: pero esos panes no dan para nada y encima están vacíos. Tenían también unos pocos pececillos y parece que se lo llevaron. Jesús, algo con esto. Y Jesús los bendijo y mandó también que lo pusieran delante. Y aquí, entre el final del verso 7 y el principio del verso 8, yo no sé si la tierra tembló. Yo no sé si un rayo del cielo cayó. Yo no sé si una luz refulgente se posó sobre los panes y los peces, pero dice: y comieron, y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado en 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Y entonces lo despidió. Me encanta esas transiciones en la Biblia. Y tenemos nosotros un problema con eso. Por eso yo siempre recomiendo la palabra de Dios, la Biblia, no se lee a la carrera. Usted tiene que ir verso por verso, parte por parte, meditando en lo que está diciendo. Porque entre el verso 7 y el verso 8 ocurrió un milagro. Y los milagros no avisan. No hay un conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1.
cero, vino el milagro. No, no funciona así. Los milagros funcionan. ¡Fua! Y de repente lo que no era ya es. Y de repente lo que no era posible, de repente es posible. Lo que no había, de repente aparece. Lo que estaba enfermo, de repente está sano. Aleluya. Aleluya. ¡Qué impresionante! Y cuando yo analizaba el pasaje bíblico, me llamó la atención, yo de mi perspectiva muy cristiana pentecostal. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? La única oración que se hizo en el momento fue una oración de darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Ah? ¿Escuchó? Búsqueme otra oración. Búsqueme una oración saca demonio. Búsqueme una oración reprendiendo el espíritu de enfermedad. Búsqueme una... No. Lo único que Cristo hace es: Padre, bendice estos panes. Señor, hay 2 o 3 pececitos. Padre, bendice estos pececitos. Yo no sé si usted, frente a gente hambrienta, usted haría una oración como esa, o necesitando un milagro sobrenatural, algo extraordinario, usted daría gracias por los alimentos. Es más, yo no sé si a usted le pasa, pero la mayoría de cristianos hacen las oraciones por los alimentos en automático, que ni siquiera se recuerdan qué es lo que están diciendo. Ay, Señor, gracias. Este pollo se ole bueno, huele. Y ni cuenta nos damos que estamos orando y hablando con Dios. Y tampoco estamos esperando ningún milagro. Sin embargo, Cristo hace una oración dando gracias por los alimentos. Y algo sobrenatural ocurrió en aquel lugar. ¿Por qué? Por Jesús. Más que cualquiera de nosotros, Jesús sabía que los recursos divinos son inagotables. Quiero hacer 2 o 3 aplicaciones a esto para sentar lo que el Espíritu Santo nos ha motivado a transmitir. Número 1, los recursos divinos para resolver un problema, sin importar la naturaleza de ese problema, debemos tener claro que son inagotables. ¿Qué significa eso? ¿Por qué usamos ese término, inagotable? Significa que no se puede acabar. Algo inagotable es que no se agota. Algo inagotable es que no se puede acabar. Lo pueden usar muchas veces, pero siempre hay. Yo no sé si alguien me está tomando el sentido de lo que estamos diciendo. Algo inagotable es que tú lo puedes usar muchas veces y no se termina. Tú siempre vas a poder disponer de eso. ¿Qué significa inagotable? Que no se puede acabar, que no se termina. Aunque lo próximo sea algo nunca visto, no se puede acabar. Es posible que muchas personas que estuvieron en el milagro anterior de multiplicación de comida para atender a 5,000 personas sin los niños y las mujeres pensaran que nunca más Jesús tendría la capacidad de repetir eso. Algunos que quizás no lo vieron pudieron decir: eso nunca pasó ni pasará otra vez. Es posible eso. Es posible. Es posible que los discípulos, como le ocurrió muchas veces, y nos pasa a nosotros, los discípulos solo se limitaron a ver posibilidades humanas y no pensaron que los recursos divinos no se agotan. La declaración
Óigame bien, hermano, hermana, que me escucha aquí en el templo y a la distancia. La declaración de nosotros siempre ante la adversidad, ante el problema que humanamente no tiene solución, ante la situación que escapa de nuestro control, nuestra declaración debe ser algo como esto: Dios está en control. Él puede cambiar este panorama. Nada es imposible para Dios. Dios me ayudará a superar esto. Este problema Dios lo va a resolver como lo hizo ayer. Yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. La reacción de los discípulos cuando Cristo le expresa: esta gente tiene 3 días detrás de nosotros y me da pena, no lo puedo devolver con hambre. ¿Qué dicen ellos? ¿Y de dónde va a aparecer pan? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque humanamente tenía el juego trancado. Y es un reflejo de nuestras reacciones. Esa es la batalla que tenemos permanentemente. Nosotros creemos en el poder de Dios. Por el poder de Dios, si está ahí fulano, el hermano que tiene dinero, si está ahí el médico, si está ahí el fulano que sí tiene capacidad. Y es humanamente que estamos mirando las posibilidades de solucionar el problema. Y cuando no vemos esas soluciones, entramos en crisis total. Y por eso, cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo puso en esto: la declaración siempre debe ser: Dios está en control. Él puede cambiar este panorama. Nada es imposible para Dios. Dios me ayudará a superar este problema como lo hizo en el pasado, porque sus recursos son inagotables. La reacción de Jesús a la falta de respuesta de los discípulos fue con firmeza comenzar a hacer lo que era necesario hacer en la perspectiva divina, como si ya tuviera la garantía de que había provisión, aunque las posibilidades humanas no estaban. ¿Qué hizo Jesús? Preguntó: ¿cuánto tienen pan? Aquí hay 7. ¿Qué hizo? Gracias, Señor. Repártanselo. Yo sé que ninguno de nosotros haría eso. Por más cristiano y por más ayuno, oración y silicio que hayamos hecho, nosotros no hacemos eso. Nosotros no traqueteamos en el camino. No desvanecemos en el proceso. Cuando meditaba en esto, proyecté que la actitud, la reacción de Cristo aplicada a determinados casos de nuestra vida pudiera ser algo como esto. Un cristiano enfermo va al médico, el médico le dice: tú estás mal, lo único que te puedo dar es esta medicina, a ver si tú te mejora o te aguanta, porque lo que tú tienes no tiene cura. Y entonces el cristiano, que sabe que los recursos divinos son inagotables, va, se toma la medicina confiando en que Dios utilizará esos medios para sanarlo. Y cuando le preguntan: ¿tú no estás preocupado? No, ya yo estoy confiado de que de alguna manera Dios se va a glorificar en esta situación. Ojo con esto, no podemos negar la imposibilidad que tenemos ante nuestros ojos. Yo no estoy diciendo, como he visto a muchos, que caen en un acto de negación. No, yo no estoy enfermo. Yo creo que hablar de esa manera puede ser muy bien intencionada, pero no está reflejando la realidad. La realidad es que tienes una enfermedad. La realidad es que hay un diagnóstico médico. ¿Dónde está la diferencia? Que yo, a pesar de eso, sigo creyendo que Dios va a obrar porque sus recursos son inagotables. Por tanto, de cualquier manera Dios me puede sorprender mañana o pasado. De alguna manera Dios puede sorprenderme.
Todos los tipos de necesidades reales en nuestras vidas son importantes ante los ojos del Señor. Y esto fue otra cosa que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu esta mañana cuando meditaba en esto. Todos los tipos de necesidades reales en nuestra vida son importantes para el Señor. Tu problema es importante para el Señor. Tu necesidad real es importante para el Señor. Yo no sé si usted notó en el pasaje, ellos no vinieron a pedirle comida a Cristo, no le reclamaron, estamos detrás de ti por tantos días y tú no nos has brindado nada. Ellos no estaban peleando ni demandando delante del Señor, pero el Señor vio la necesidad que había en ellos y comenzó a gestar una respuesta a esa necesidad. Eso a mí me llena de gozo y debe llenarle gozo a todos los creyentes apasionados por Cristo, porque tú estás aquí hoy. Quizás llegaste con un dolor, quizás llegaste con una preocupación, quizás has llegado con un problema grande en tu familia que no sabes cómo lo va a resolver, pero viniste a alabar a Dios, viniste a adorar a Dios, y hoy el Espíritu Santo organizó una palabra que te dice: tú estás aquí alabando, pero yo estoy mirando tu necesidad. Aleluya. Y yo creo eso. Yo creo que cuando uno se envuelve en las cosas de Dios y se preocupa por las cosas de Dios, Dios se compromete con los temas de uno. Yo no sé si hay alguien aquí que lo pueda entender. Dios se compromete. Aquí hay mucha gente sirviendo, trabajando en la obra. Quizás hermanas de esas le duele la espalda, tienen una lumbar, un problema de esto, artritis reumatoide, o yo no sé, pero mientras están sirviendo en la obra de Dios, el Espíritu Santo puede estar tocando y diciendo: reuma, vete, artritis, desaparece. Oh, aleluya. Oh, Jesus. Porque cuando nosotros estamos buscando de Dios, tenemos un Dios que está mirando las necesidades reales. Y antes que nosotros pedirle, ya hay recursos que vienen bajando del cielo como respuesta. Yo no sé si aquí hay gente de fe, pero si yo fuera tú dijera: aleluya, amén, gloria a Dios. Eso es para mi pastor. Todos los tipos de necesidades reales en nuestras vidas son importantes ante los ojos del Señor. Y Él está dispuesto a utilizar su poder a nuestro favor. Cuando hablo de necesidades reales, hablo de cosas importantes para que alguien no me vaya mal a entender. ¿Qué es una necesidad real? Comida. Cuando tú no tienes para alimentarte, es una necesidad real. Salud, cuando estás enfermo. Eso es una necesidad real. Techo, cuando no tienes dónde vivir. Seguridad física, que vive en un barrio donde están todos los delincuentes matando gente y atracando. Esas son necesidades reales. Y yo creo que el Señor se involucra en nuestras necesidades reales. Ahora, no me refiero a necesidades irreales, como querer cambiar una casa por otra más bonita, o cambiar de un sector que yo entiendo que es más pobre y para otro más elevado socialmente. O cambiar un carro porque ya este no me gusta. O cambiar una ropa porque ya las hermanas y los hermanos me lo han visto mucho. No, eso no son necesidades reales. Eso son otra cosa, capricho. Sí, porque ahorita hay alguien que dice: Señor, hay urgencia en mi casa de que tú me cambies el closet.
Y tú debes estar preocupado por mi closet, Señor. Por último, los milagros serán mayormente en situaciones donde no existe posibilidad alguna de que el hombre, la ciencia y la tecnología puedan intervenir, porque ahí es que nos arrojamos en las manos del Señor. Ahí es que nos arrojamos. Y esto es de suma importancia. Nuestra fe y confianza muchas veces están puestas en lo que el ser humano con sus capacidades puede hacer, pero yo no he venido a decir que el ser humano puede hacer muchas cosas desde este altar. Yo he venido con una palabra de parte de Dios. Los recursos del cielo, los recursos divinos no se acaban. Dios te ha sanado muchas veces, pero mañana, hoy también te puede sanar si tienes una enfermedad. Dios te ha resuelto un problema muchas veces, Dios también puede resolverlo hoy o mañana. No debes tener miedo. Uno tiene miedo muchas veces. Uno a veces ha sido testigo del poder de Dios y uno celebra el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero tenemos el temor de que el problema vuelva. Y tenemos una especie de paranoia. ¿Y si me duele otra vez? ¿Y si esto que yo siento es lo que yo tenía aquella vez? Y cuidado si es peor. Y estamos en esa batalla mental. Porque Satanás ataca nuestra mente. Pero como los recursos divinos son inagotables, yo tengo que andar confiado y decir, si me sanó ayer, me sana hoy. Y me sanará mañana. Si me cuidó ayer, me cuida hoy. Y me cuida mañana. Si me abrió puertas ayer, me abre puertas hoy. Me la abrirá mañana. No tengo que tener temor. Aleluya. Aleluya. Eso hace que tú vivas confiado. Eso hace que tú vivas en paz. Porque ¿qué es lo que nos roba la paz? La ansiedad. La expectativa de que algo se puede salir de control. Algo puede venir que yo no he calculado eso. Algo que me puede sorprender. Hay gente que no viene a la iglesia en la semana porque ya ellos no andan de noche, porque puede aparecer alguien que los agreda, que les robe, que le haga algo negativo, y ellos están secuestrados en su rincón porque viven con el temor, el terror nocturno, la saeta que puede salir de noche. Yo he venido a decirte, los recursos de Dios son inagotables. Si Él te puso una escolta de ángeles ayer, Él te la puede poner hoy y te la puede poner mañana, y tiene poder para deshacer toda obra de las tinieblas. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Termino declarando que no debemos dudar de lo que Dios puede hacer para solucionar un problema. Generalmente nuestras opciones están muy por debajo de lo que Dios conoce. A veces yo creo, bueno, si la bendición no entra por esa puerta, ni esa puerta, ni esa puerta, que son las puertas que hay aquí. Si esa puerta está tan cerrada, aquí no va a llegar la bendición. Eso es muy humano, comprensible, pero no aplica para Dios. Porque en el lenguaje de Dios la bendición puede venir por esa puerta, puede venir por esa puerta, puede venir por esa puerta, puede venir por la pared, puede venir por el techo, puede salir de la tierra, puede aparecer aquí arriba. Dios no tiene limitación. Los recursos de Él no se agotan. Aleluya, aleluya.
Si alguien que tú creías que te iba a ayudar, hoy te sacó los pies y te dijo, no cuentes conmigo, don't worry, be happy. Los recursos de Dios son inagotables. Endarabaquía. Aleluya. 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 Habrá algo imposible para mí, dijo el Señor. Y la respuesta tiene que ser no. 1000 veces no. No hay nada imposible para Dios. Amigos presentes y a la distancia, hermanos en general, la sociedad secularizada de hoy quiere sacar a Dios de todo lo que hacemos. Porque a su juicio los estados laicos son mejores. Eso pudiera tener razón cuando se habla del Islam, del hinduismo, del yoga y de todas esas malicias, religiones violentas que promueven guerra y cuantas cosas malas, pero nunca podemos pensar así con las buenas noticias del Evangelio. Las naciones del mundo occidental que han progresado, que han prosperado y tienen influencia a nivel mundial, tienen en común que Dios y su palabra han estado en el centro de su existencia por una u otra razón. A mí me impactó poderosamente. En Washington, D.C., hace un par de años tuve la oportunidad de ir y hablar en un evento que hicieron ahí, pero lo interesante de ese lugar que se llama el Museo de la Biblia, a pocas cuadras de la Casa Blanca, hay todo un testimonio. Y quizás la hermana que nos puso en contacto con eso está viéndonos, porque ella siempre sigue estos cultos. Ahí nos permitieron un tour virtual dentro de muchas cosas. Ese lugar hay que ir, aunque sea una vez en la vida. El Museo de la Biblia, The Bible Museum, o The Museum of the Bible, creo que así es que se llama. Pero te dan un tour virtual por todos los edificios gubernamentales y monumentos importantes de la capital de los Estados Unidos. ¿Y para qué te dan ese tour virtual? Para enseñarte cómo los fundadores de esa nación en todos esos edificios gubernamentales pusieron textos bíblicos. Y tú vas al Pentágono y en el lobby del Pentágono, tremendo texto bíblico. Y tú vas al Congreso, tremendo texto bíblico. Aún en la misma Casa Blanca donde están viviendo Satanás y su familia. Texto bíblico por todas partes. ¿Por qué yo refiero a esto? Porque por eso tú puedes entender por qué esa nación llegó y ha llegado a ser lo que ha llegado a ser en todo el mundo con su hegemonía y su influencia. Lo que pasa es que después viene una generación, como dice Jueces capítulo 2, que ni conoció a Josué, ni conoció a la gente del tiempo de Josué y se descarrían. Pero a mí me encanta porque ahí está el testimonio de que por ahí pasaron cristianos y permearon ese sitio con el mensaje de la palabra de Dios para que a nadie le quede excusa de que por ahí pasó gente de fe. Debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado. Debemos tener presente en nuestra vida que el Señor es nuestro todo y debemos depender de Él, no importa la situación que nos afecte. Termino con las palabras del profeta Isaías, hablando de parte de Dios al pueblo que pensaba que Dios no llegaba hasta donde los había llevado la crisis.
Pensaron que los recursos divinos se habían agotado en ese momento de la historia del pueblo de Dios. Y Dios le da esta palabra al profeta Isaías. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Isaías 42, 16. Ese es el Dios al que tú le sirves. Si tú le sirves a ese Dios, tú estás bien. Si tú le sirves al Dios de la Biblia, tú puedes vivir confiado, pase lo que pase, estoy seguro. Venga lo que venga, estoy seguro. Hay gente llenando almacenes de comida. Hay gente haciendo provisión por la hecatombe que va a venir. Que la tercera guerra mundial, que la cuarta guerra mundial. Número uno, yo sé que el calendario profético de Dios se va a cumplir tal como lo dice la palabra de Dios. Y eso no va a faltar nada. Segundo, yo sé los planes que Dios tiene para mi vida y para aquellos de los que han creído. Yo sé que la iglesia no se queda en este lugar, sino que un día al sonar la trompeta seremos arrebatados y recibiremos a Jesús en el aire. Pastor, ¿y por qué usted me suelta ese paquete? Para que entienda, yo estoy confiado de que el Señor está en control. El que le sirve a Cristo está confiado. El que vive para Dios está seguro. No es que no tiene problemas, no es que no vienen adversidad, no es que no hay batallas. Van a venir batallas, van a venir adversidades, pero yo le sirvo a un Dios que tiene recursos inagotables. Hemos presentado